Un cordial saludo para cada uno de ustedes, de manera especial para el equipo de formación de formadores de la UNAD, quienes nos están dirigiendo esta certificación en competencias en investigador cohorte número 1. Bien, sin más preámbulo, pues voy a compartir pantalla para iniciar a explicar esta propuesta investigativa que nos atañe el día de hoy. Bien, antes de iniciar, pues quiero compartir un poquitico esta diapositiva que ustedes ven al fondo. Vemos un equipo de trabajo que pues está realizando diversas actividades y la idea es mostrar ese trabajo híbrido, tanto presencial como también desde un aspecto virtual. Entonces, el título de esta propuesta es Impacto del aula invertida en el rendimiento académico de estudiantes universitarios en programas virtuales. Mi nombre es Walter Fabián Murcia Flauteros y pues allí nosotros vemos en el núcleo central este ítem que dice e-investigador y sale unas ondas expansivas que son 5 propuestas. La primera es la introducción, la segunda el resumen de la propuesta original. Esta propuesta pues yo no la hice, pero estoy actuando como una especie de par evaluador. Por eso vamos a hacer en el tercer ítem unas observaciones a nivel general. En el cuarto ítem, mejoras realizadas. Vamos a puntualizar qué es lo que debería cambiarse a modo de sugerencia para que esta propuesta pues sea de mayor calidad. Y a lo último, unas conclusiones y unos próximos pasos. Bien, entonces en el primero he utilizado pues Genially, esta plantilla que nos va a ayudar a la exposición de esta propuesta investigativa. El título, Impacto del aula invertida en el rendimiento académico de estudiantes universitarios en programas virtuales. Y lo que pretende, pues en primer medida, es mostrar de manera sintética y argumentada los elementos claves de la propuesta investigativa. Así, en un segundo momento, será exponer su relevancia, la coherencia y viabilidad, y se busca identificar y sugerir acciones de mejora que permitan fortalecer la calidad académica y metodológica del proyecto en su fase de implementación. Vamos al segundo ítem, que es el resumen de la propuesta original. Empecemos por la breve descripción. En los entornos de educación virtual, el modelo tradicional centrado en la transmisión de contenidos ha mostrado limitaciones para fomentar el aprendizaje activo, aunque el ala invertida se presenta como una alternativa prometedora al promover la participación y la autonomía del estudiante. Su aplicación en contextos virtuales enfrenta barreras metodológicas y tecnológicas. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos decir aquí? Hemos venido por muchos siglos, principalmente desde la escolástica con la fundación de las primeras universidades, mostrando un modelo tradicional en el cual el estudiante llega donde el docente y el docente es el eje principal de la enseñanza. Allí el docente es la fuente primaria del conocimiento y los estudiantes pues llegan y aquel estudiante que mayor calidad tenga es aquel que es capaz de replicar el conocimiento pues que el docente le quiere transmitir. Este modelo pues ha venido en desuso en nuestra era, ya que hemos venido evolucionando y lo que se quiere mostrar es en el aula invertida donde el estudiante quiere ser el eje principal del conocimiento y el docente tiene que ayudar para que el estudiante apropie ese conocimiento y siga esa cadena evolutiva. El segundo ítem de esta propuesta original, miremos los objetivos que se dejaron. Solamente quiero pues recalcar en el objetivo general. Evaluar el impacto del modelo en el aula invertida en el rendimiento académico de estudiantes universitarios en programas virtuales. Es decir, cuando nosotros aplicamos este método de aula invertida, también trae como que unos retos, unos desafíos, pues es allí donde nosotros queremos mirar el rendimiento académico de aquellos estudiantes que se han adaptado a esta pedagogía universitaria del aula invertida. Bueno, miremos entonces el tercer aspecto de esta propuesta original, que es el enfoque metodológico inicial. Se propone un enfoque cuantitativo, diseño cuasi experimental, pre-test y post-test con un grupo de control. Se aplican pruebas y encuestas a estudiantes de programas virtuales para comparar resultados y percepciones con y sin aula invertida. Y el último, ¿en qué consiste grosso modo esta propuesta? Pues lo que se pretende
es evaluar el impacto del aula invertida en cursos virtuales universitarios. Los estudiantes estudian contenidos previamente y aplican lo aprendido en sesiones activas. Se comparará el rendimiento académico entre un grupo con enseñanza tradicional, como ya lo expusimos anteriormente, y otro, pues con esta nueva pedagogía que es el aula invertida. También se analizarán las percepciones de estudiantes. El objetivo es generar evidencia sobre su efectividad para mejorar la calidad pedagógica en la educación superior. Esto es en líneas generales lo que nosotros encontramos en la propuesta original. Ahora miremos la segunda parte, que se actúa como una especie de par evaluador. He querido dejar cinco observaciones grandes, porque ahorita vamos a ir puntualizando una por una. La primera, ampliar la fundamentación contextual. Se recomienda incluir datos estadísticos actuales sobre el rendimiento académico en educación virtual en Colombia para fortalecer la justificación del estudio. A lo largo de la propuesta original, se evidenció que hay una especie de hueco en los antecedentes principalmente colombianos. Si bien está justificada en antecedentes internacionales, latinoamericanos, pero aún nos falta un poco más focalizar y centralizar este estudio a nivel nacional. La segunda, clarificar la relación entre objetivos, hipótesis y variables. Es necesario mostrar cómo se conectan todos estos elementos, a lo cual lo que se propone es hacer una tabla entre objetivos, hipótesis y variables e ir en esa tabla completándola para poder mirar si se están cumpliendo tanto los objetivos, esa trazabilidad entre objetivo, hipótesis y variables, para que esta propuesta pues sea de mayor rigor. Tercero, unificar tiempos verbales y mejorar la redacción. ¿Qué se encontró acá? A lo largo del documento se plantean distintos verbos, unos en presente, otros en pasado y otros en futuro. Entonces, lo que se quiere es unificar el criterio y dejar una sola forma verbal. ¿Para qué? Pues para que esta propuesta sea de una mayor calidad en cuanto al uso de tiempos verbales, a una mejor redacción. Cuarto, ajustar el uso de las normas APA, pues allí encontramos algunas referencias como el DOI o enlaces activos, pues que carecen un poco de esos enlaces. Una persona que no entienda qué es el DOI, pues va a quedar un poco, pues insegura de lo que está leyendo. Entonces se pretende puntualizar un poco más estas referencias. Y el último, que va muy enfocado al segundo, entre el objetivo, la hipótesis y la variable, es precisar el aspecto metodológico. Se debe detallar la muestra, es decir, si bien en la propuesta original se hablaba de estudiantes a nivel nacional de Colombia, pero debemos focalizar un poco más qué clase de estudiantes, de qué programas, de qué universidades, en qué clase de semestre está estudiando y en qué clase de semestre va. Entonces, esas son estas cinco generalidades que se han venido extrayendo como sugerencias. Y ahora sí puntualicemos un poco más estas sugerencias eh, un poco más desde la estructura del contenido. Entonces, vamos al primero, planteamiento del problema y antecedentes. ¿Qué se encontró? ¿Qué se precisó? ¿Qué se amplió? ¿Y qué se puede reformular? Se recomienda precisar y ampliar el contexto del problema, integrando datos estadísticos actuales sobre el rendimiento académico en programas virtuales, así como problemáticas como la deserción estudiantil y la baja participación. Entonces, lo que queremos hacer es un parangón entre el modelo tradicional y el modelo del aula invertida, pues nos serviría mucho dentro de esos antecedentes mirar esas estadísticas para que al final nosotros podamos tabular y hacer esa comparación entre el modelo tradicional y el aula invertida. Se sugiere reformular el planteamiento para vincularlo con problemáticas institucionales concretas. Lo que digo, debemos focalizar un poco más la muestra de estudio. ¿Qué fuentes nuevas se incorporaron o se pueden, digamos, a nivel de sugerencia incorporar? Pues ante todo, esas estadísticas del Ministerio de Educación Nacional, informes del DANE y sobre el acceso a Internet y datos de organismos como el ICETEX y el SNAIS, que permiten sustentar empíricamente el diagnóstico del problema. Asimismo, se recomienda complementar los antecedentes con estudios recientes de universidades colombianas que hayan implementado estrategias de aula invertida para reforzar la conexión entre el contexto internacional y nacional. Entonces, esto se puede fortalecer
un poco en cuanto a la problemática y los antecedentes. Pasemos a la segunda mejora realizada por esta sección, que es la justificación y los objetivos. ¿Qué se reforzó en cuanto a relevancia del estudio? Se recomienda fortalecer la justificación incorporando una mirada más crítica sobre el papel del docente en entornos virtuales. Pues mira que en este ABA, o ambientes virtuales de aprendizaje, si bien lo que se busca es que el estudiante sea eutagogo, es decir, que sea él el protagonista de su campo educativo y de su formación, el docente tampoco es que se haya olvidado que pase a un segundo o tercer lugar. No, la idea es que acompañe en cierta medida al estudiante y que el docente ayude a la apropiación de este conocimiento y a que el estudiante, como eje articulador de su enseñanza, pues se apropie de ese conocimiento y sea él el que lleve las riendas de su formación integral. ¿Cómo se mejoraron los objetivos para hacerlos específicos y medibles? Pues aquí me gustaría un poco que se evaluara y se reformulara un poco desde la taxonomía Bloom, que nos ayuda a una jerarquización de los objetivos. Entonces se sugiere reformular el objetivo general haciendo explícitas las variables independientes como modelo, de aula invertida y la independiente de rendimiento académico. Así va a mostrar una mayor precisión la relación causal del estudio. Entonces, esto en cuanto a justificación y objetivos. Pasemos a la tercera sección, que es el marco teórico. Dentro del marco teórico se evidenció lo siguiente. ¿Qué autores o corrientes se integraron? ¿Cómo se puede fortalecer el sustento académico? Se recomienda fortalecer el marco teórico mediante una revisión más crítica de las limitaciones metodológicas o contextuales presentes en estudios previos y establecer vínculos explícitos con las condiciones de la educación virtual en Colombia. Lo que he venido en esta ilación repitiendo, debemos focalizar un poco más el estudio a contextos nacionales. Y lo que digo, si bien la propuesta original muestra un sólido fundamento desde antecedentes internacionales y latinoamericanos, pero aún debe hacerse más énfasis en aquellos antecedentes y estudios a nivel nacional que hayan incorporado pues el aula invertida. Además, sería pertinente incluir reflexiones conceptuales sobre la relación entre tecnología y autonomía estudiantil. Recordemos que es una propuesta de aula invertida, tratándola como una categoría emergente que puede incidir en los resultados del aula invertida en contextos digitales. Este enfoque ampliará la profundidad analítica del marco y su pertinencia para el estudio. Bien. Miremos en esta cuarta sección la metodología. ¿Qué ajustes se hicieron al enfoque tipo de estudio? Aquí un momentico. Y las técnicas o población. Entonces, se sugiere detallar con mayor precisión los procedimientos de asignaciones de los grupos, así como las condiciones de control aplicadas durante la intervención, con el fin de reforzar la validez interna del diseño cuasi experimental. Es decir, lo explico con mis palabras. Si bien tenemos unos grupos de pretest y posttest, pues lo que en esta parte metodológica se pretende es analizar un poco más cuáles serían esa muestra de estudio del pretest, es decir, aquellos que se le han aplicado desde un modelo tradicional y después hacer esa comparación con el post-test, es decir, aquellos que ya han aplicado esta tabla invertida y qué beneficios ha traído. ¿Para qué? Para que en ese contraste nosotros podamos sacar esas conclusiones y poder evaluar si efectivamente se supera el modelo tradicional y qué efectos a nivel positivo nos puede dejar. Asimismo, se recomienda justificar brevemente la elección del enfoque cuantitativo contrastándolo con otras alternativas. Es decir, si el planteamiento se da a través de una metodología cuantitativa, el por qué. ¿Por qué escogí cuantitativa, no cualitativa, un enfoque mixto? Es decir, justificar más el por qué se ha dejado un enfoque cuantitativo. Desde allí, pues nosotros podemos respaldar un poco más la parte metodológica y nos llevará al cumplimiento óptimo de los objetivos. También es conveniente delimitar con mayor claridad la población y la muestra, lo que les decía al iniciar un poco la presentación en las observaciones generales.
Pues, ¿qué clase de universidades? Si vamos a escoger una muestra al azar, pues decir cuántos, entonces esa parte sí nos haría falta. ¿Qué clase de universidad? ¿De qué programa? Sí, sabemos que son programas virtuales, pero ¿de qué estudio? Entonces, esa parte metodológica debemos fortalecerla y contextualizarla un poquitico más. ¿Cómo se aseguró la coherencia con los objetivos? Entonces, aquí hay una sugerencia que se deja. Incorporar un cuadro que de correspondencia entre los objetivos específicos, las variables, los instrumentos y las técnicas de análisis. Esta tabla que nos va a ayudar a facilitar y a visualizar la alineación lógica entre cada fase de estudio. Esta tabla va a ser fundamental porque no solamente nos va a ayudar a las hipótesis, al objetivo, a la metodología, sino también a clarificar un poco el paso a paso, el cronograma, la parte de inversión. Esta tabla es fundamental. ¿Para qué? Para que esta metodología quede de una calidad alta para este estudio que se pretende hacer. Y miremos ahora dentro de estas mejores realizadas, el último que es cronograma, presupuesto y referencias. Bien, pongamos por aquí la cámara. Se sugiere complementar el cronograma detallando subactividades específicas dentro de cada fase, como la validación de instrumentos, el análisis preliminar de datos y procesos de retroalimentación. Esta desagregación permitirá un mejor seguimiento del avance del proyecto y facilitará la gestión del tiempo. Asimismo, se recomienda presentar visualmente el cronograma mediante un diagrama Gantt, que es aquel que nos empieza a mostrar las variables que estamos diciendo, lo cual favorecerá la comprensión temporal y la planificación estratégica. En cuanto al presupuesto, es coherente con las actividades planteadas. No obstante, se recomienda presentarlo en un cuadro estructurado que especifique ítems, cantidades, valores unitarios y el propósito. Esta presentación brindará mayor claridad y transparencia en la distribución de los recursos. Además, puede ser útil incluir posibles fuentes de financiación complementaria o estrategias para garantizar la sostenibilidad del proyecto. Bien, entonces esta parte del presupuesto, lo que les digo, sería hacer un cuadro y desde ese cuadro nosotros empezar a especificar cada ítem, el propósito de hacer esa inversión y no solamente el propósito, sino cuánto puede valer. Respecto a las referencias bibliográficas, se sugiere revisar cuidadosamente el cumplimiento de la normatividad APA séptima edición, presentando atención a detalles como cursivas, volúmenes, números, páginas y enlaces ODOI. Mira que es necesario al final dentro de estas referencias colocar el enlace. ¿Por qué? Muchas de estas referencias en el momento de abrir como que el enlace no queda bien copiado o no hay una correspondencia directa a la página para poder hacer esa investigación rigurosa. Entonces se recomienda mucho que esos enlaces queden muy bien copiados, muy bien estructurados. Y finalmente se recomienda ampliar la base referencial con estudios latinoamericanos o literatura académica en español para contextualizar mejor el marco teórico en relación con la realidad educativa regional. Entonces, a lo largo de la propuesta es muy buena y puede ser replicable como lo vamos a ver en la referencia final o en las sugerencias. No obstante, debe haber un poco más de estudio contextualizado a nivel nacional. Ese estudio que debe ser no solamente una parte teórica, sino también a través de análisis para poder hacer esas comparaciones entre la aula invertida con el modelo pues tradicional que es el que se quiere suplir o superar. Bien, y en lo último que nosotros encontramos conclusiones y próximos pasos. El proceso de retroalimentación permitió identificar con claridad los aspectos clave a identificar en la propuesta, destacándose una disposición reflexiva del equipo frente a los comentarios emitidos. La estructura del proyecto es sólida y presenta un alto potencial de impacto académico y pedagógico, especialmente por su pertinencia en el contexto de la educación virtual. Las recomendaciones realizadas apuntan a mejorar la fundamentación contextual, la precisión metodológica y la alineación interna entre los componentes de estudio. Entonces, lo que les decía, pues la propuesta investigativa de esta aula invertida es muy, muy buena, pero entonces,
contextualicémosla un poquito más, esa pertinencia de un contexto en educación virtual, principalmente a nivel nacional. ¿Qué se ha hecho? ¿Cómo se puede mejorar esta propuesta? ¿En qué puede influir para que se pueda continuar esa evolución hacia esta aula invertida? Como compromiso, el equipo ha manifestado su disposición a ajustar los elementos señalados, incluyendo la ampliación del planteamiento del problema con datos actualizados, la reorganización de los objetivos, el fortalecimiento del marco teórico con un enfoque crítico y la presentación más detallada del cronograma y presupuesto. Se espera que estas acciones garanticen una ejecución rigurosa y coherente del proyecto, que pueda derivar en resultados significativos y eventualmente ser replicado o sistematizado como experiencia innovadora en otros contextos universitarios virtuales. Sí, como la propuesta es muy buena, la idea es replicar. El estudio, la propuesta no puede solamente quedarse ahí, sino que debe dar el siguiente paso. En caso de que sea positiva y que se lleve a una realización, poder dar las herramientas para que se pueda replicar en distintas universidades o estudios posteriores. Y bien, pues rápidamente, esto es lo que nos atañe en esta propuesta investigativa Impacto del aula invertida en el rendimiento académico de estudiantes universitarios en programas virtuales. Pues fue un placer haber compartido esta pequeña reflexión, este pequeño video con cada uno de ustedes. Habló con ustedes el docente Walter Fabián Murcia Flauteros. Un abrazo para todos ustedes.